Dios los bendiga, hermanos, en este día. Continuando con la enseñanza de la palabra del Señor, vamos a tomar hoy un pasaje bíblico que se encuentra en Ezequiel, capítulo 18, versículo 1 al 4. Dice así la palabra del Señor: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿Qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice: Los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Quisiera platicar en este día, en esta enseñanza, sobre la bondad, sobre la gracia y la misericordia de Dios. Cuando pensamos en la gracia o en la misericordia y en la bondad de Dios, la humanidad tiene un concepto muy diferente de lo que es Dios, de cómo es Dios y por qué se comporta así Dios. Cuando vamos al pensamiento humano, tiene en un concepto que Dios es un hombre vengador, que Dios es un hombre malo. ¿Por qué? Porque comentan y hacen especulaciones como que si Dios fuera bueno, no habría enfermedad. Que si Dios fuera bueno, Él no permitiría que las personas fueran asesinadas. Ese pensamiento continuamente se repite en la sociedad al no conocer a Dios, a no tener un encuentro con Dios y conocerlo a Dios. Bien decía un hombre que a veces las personas que no conocen a Dios hacen pensamientos o hacen determinaciones de algo que no han buscado y algo que no han determinado bajo la búsqueda, el conocimiento de lo que es Dios. Y hace a lo mejor un pensamiento o hace una semejanza burda. Dice que a veces las personas entienden a Dios como cuando alguien encuentra una cartera en medio del bosque y dice: esta cartera es de una persona que es alta, esta cartera es una persona que es muy respetuosa, esta es una cartera de un hombre blanco. No podemos determinar todos los pensamientos a través de una cartera que encontramos toda deshecha en medio del bosque. Pero las personas, al no conocer a Dios, hacen atribuciones de algo que no conocen realmente. Y al no conocer realmente a Dios, surgen pensamientos subjetivos, es decir, yo imagino, yo creo que Dios debe ser así. Algunos piensan que Dios es tan bueno que no va a permitir que nadie se vaya al infierno. Pero esa falta de conocimiento de Dios hace que la gente se desvíe o tenga pensamientos incorrectos de quién es Dios. Recordemos que Dios es bueno, que Dios es misericordioso y que vivimos en una época que se llama, una dispensación que se llama la gracia. Porque si pensamos que Dios fuera bueno, eliminaría toda la maldad. Y nosotros somos malos por naturaleza. Entonces, si Dios fuera totalmente bueno y no fuera misericordioso y no viéramos su gracia en nuestras vidas, realmente nosotros no existiríamos. Porque nosotros por naturaleza somos malos. ¿Qué pensaríamos? Que cuando alguien va a asesinar a un hombre, Dios debería intervenir y convertir ese cuchillo en un cuchillo de goma? ¿O pensar que esa persona que va a atropellar a ese niño que está borracho, que si Dios fuera bueno, le quitaría el alcoholizado al hombre o movería el carro de tal manera que no atropellara al niño? Cuando a veces lo que hacemos es evadir nuestra responsabilidad. A veces pensamos que si el gobierno fuera tan bueno no habría personas con hambre, pero hay personas que no les gusta trabajar. Hay personas que les gusta robar. Yo no digo que no haya personas que busquen una opción en robar, pero lo cual aún así no es correcto. A veces pensamos que la culpabilidad no es nuestra, cuando nosotros tenemos una responsabilidad ante Dios y la tratamos de evadir, tratando de echarle la culpa a Dios. Recordemos el pasaje de Adán y Eva, cuando Dios se enfrenta a Adán y él huye de su responsabilidad inculpando a Eva, pero directamente estaba culpando a Dios diciéndole: la mujer que tú me has dado, es decir, si tú no me hubieras dado esa mujer, yo no estaría en esa situación, lo cual era incorrecto. Adán sabía que si tomaba de ese fruto, él iba a morir. Y tratamos de evadir nuestra responsabilidad como personas, incluso a veces como creyentes, cuando tenemos la responsabilidad de que debemos hacer lo correcto delante de Dios. El pasaje que leíamos de Ezequiel nos dicta que Dios es dueño de toda la humanidad, desde el más grande hasta el más pequeño. De que todo lo que pase con la humanidad es responsabilidad no solo de Dios, sino nuestra.
que a veces nos justificamos en nuestra imperfección, que Dios no es el que inventó la maldad, sino surgió en los cielos a través de Satanás y continuó con nosotros al desviarnos de lo que Dios nos había determinado. Recordemos que Santiago 1.17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es misericordioso, siempre lo ha sido, es un Dios de amor, pero no significa que eso preceda o eliminemos, la justicia de Dios y la santidad de Dios. A veces pensamos o a veces creemos nosotros que nosotros somos tan buenos que merecemos recibir de Dios la bendición. Y cuando no debe ser así, Dios no está obligado a bendecirnos. Dios nos bendice porque nos ama. Y en su amor está al darnos lo que necesitamos. Pero Dios hace su bendición y su misericordia, como dice la Escritura, que nuevas son sus misericordias cada mañana. Dios nos ama de tal manera que ha provisto una salida para el pecado. Y esa salida es Cristo Jesús. Recordemos que dice el pasaje de San Juan 3:16, que muchos lo conocemos y lo repetimos: porque tal manera amó Dios el mundo, para que el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el siguiente versículo dice que él vino al mundo para que no sea condenado el mundo por él, sino para que sea salvo. Es decir, el mundo ya está en perdición. Todos estamos a la deriva, pero Dios estableció un camino para poder librarnos de la perdición. Él no vino a condenarnos, ya estábamos condenados. Nos dio la opción, la oportunidad a través de Jesús. Quisiera platicaros un concepto que a veces equivocamos, que es misericordia y gracia. Misericordia viene de un vocablo en cierta manera que se llama, en latín, y se habla sobre miseria. Y otra parte de ese vocablo es cardio o cardia, que es corazón. Y es decir, que la miseria en cual vivimos nosotros pasó a través del corazón de Dios. Dios no tiene corazón, pero es un sentido figurado. Que vio la miseria, pasó a través de su corazón y vio en la condición que estábamos y proveyó un camino para poder salir de esa miseria. Ok, cuando hablamos de gracia es algo que no merecemos. Cuando hemos ofendido a alguien y aún así al ofenderlo, Dios trata con nosotros y nos ama y nos renueva y nos salva y nos restaura. A lo mejor voy a poner un ejemplo un poco burdo de lo que es gracia y misericordia para entenderlo. Imaginemos que nosotros vamos en la calle y nos pasamos un alto. El policía o el tránsito nos detiene y nos dice: señor o señora, joven, se ha pasado ese alto y usted lo acaba de ver, y aún así lo hizo a propósito. Ejemplifico la misericordia cuando el tránsito nos dice: te voy a dar una amonestación, a la próxima no lo vuelvas a hacer, si no te voy a poner una multa. Te voy a dar la oportunidad de que cambies. Eso es misericordia. Nos vio la situación en que estábamos y vio a lo mejor que pensamos que éramos lo correcto, pero no estamos en lo correcto. Cuando hablamos de misericordia es ese punto, pero cuando hablamos de gracia es cuando nos pasamos ese alto, y no solo nos pasamos el alto, sino que nos detiene y el oficial no nos dice: señor, se pasó el alto, se lo voy a perdonar esta vez, se lo voy a permitir, pero no lo vuelva a hacer. ¿Saben lo que hicimos nosotros? Ofendimos al oficial: no es cierto, no me pasé el alto, tú estás mal, tú quieres una mordida, y empezamos a ofender al oficial. Y el oficial todavía nos perdona lo que le dijimos y nos dice: te voy a dar la oportunidad de que aprendas a manejar, te voy a dar un pase gratis para que vayas a tránsito, tomes un curso totalmente gratuito y yo lo pago. A veces no comprendemos lo que es la gracia y pensamos que nosotros somos o debemos recibir la bendición a Dios, que Dios está obligado a darnos lo bueno, que Dios está obligado a bendecirnos en el sentido material, en el sentido espiritual, en todos los sentidos. Y hemos escuchado, o usted puede escuchar muchos predicadores que reclaman, claman y dicen tantas cosas como si Dios fuera la persona que está obligado a bendecirnos. Reclaman a veces y piden, y es más, hablan de tal manera como si Dios fuera el que es ordenado
por nosotros como seres humanos a que haga algo. Y no es así. Dios, en su misericordia, ha provisto el camino, pero Él es soberano sobre las cosas que pasan. Él determina qué es lo que va a pasar. Y también ejemplifico un asunto de qué es la gracia y misericordia, y lo escuché una vez de un predicador muy bueno, un teólogo que se llama R.C. Sproul, y dijo que él, cuando empezó a dar clases en una escuela, el primer día les dijo cómo iba a estar su plan de estudios, y les dijo: voy a hacer esto, tal día van a entregar su trabajo escolar, y el día que llegue, si usted no lo entrega, está reprobado en esta unidad. Y todos estuvieron de acuerdo. Sí, profesor, usted diga. Y llegó el día en que se cumplió la fecha de entregar el trabajo. Y dice que llegó este señor R. Sproul. Él les dijo: llegó el día, entréguenme sus trabajos, ya es la obligación de ustedes. Dice que estando ellos ahí, algunos no habían hecho el trabajo, dijeron: profesor, denos la oportunidad de entregárselo mañana, por favor, denos la otra vez la oportunidad y se lo entregaremos muy bien, pero perdónenos y le daremos todo el trabajo mañana. Dice que tanto fue la insistencia que R. Sproul dijo: les voy a dar la oportunidad, aunque no estoy de acuerdo, porque ustedes quedaron conmigo que tal día sería la entrega. Y dice que al día siguiente entregaron el trabajo. Y les volvió a advertir: llegará la fecha y quiero que la entreguen como debe de ser. ¿Y qué es lo que pasó? Ese día que llegó la segunda unidad para entregar el trabajo, estaban ahí, dijeron: maestro, todo el grupo dijo: no hemos hecho el trabajo. Dice: pero conocemos que usted es tan bueno y nos va a dar la oportunidad para entregarlo la semana que entra el trabajo. Y él, enojado por la forma en que actuaron los alumnos, dijo: ahora yo estoy obligado a darles la oportunidad. Y a veces pensamos que Dios está obligado a darnos la oportunidad siempre. Dice Lamentaciones 3, 22 y 23: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, y grande es tu fidelidad. Pensamos que somos merecedores de la gracia y la misericordia. ¿Por qué? Porque a veces Dios nos da una oportunidad. Tenemos una oportunidad este día de acercarnos a Dios y no lo hacemos y decimos: mañana te busco, Señor. Tú eres tan bueno, Señor, que me vas a dar otra oportunidad al día de mañana. Y pensamos, imaginamos o creemos firmemente que Dios tiene la obligación de cada día darnos una oportunidad. Y no es así. Dice Romanos 9:15: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que del que Dios tiene misericordia. A veces pensamos que Dios está obligado en ese sentido, y no es una obligación, porque si fuera una obligación no fuera misericordia, fuera una obligación y una responsabilidad. Nadie nunca es injusto por no dar misericordia, es decir, es algo gratuito, es algo que no merecemos. Debemos recordar que Dios está día a día tratando con nuestras vidas, pero el día que no trate con nuestras vidas, es decir, el día que no nos dé la oportunidad de ponerse cuentas, Dios no estaba obligado. Debemos tener cuidado con lo que pensamos, con lo que decimos, a dónde vamos, incluso qué imaginamos en nuestra mente. Porque pensamos que Dios es tan bueno que como Dios me amó una vez, tiene obligación de amarnos siempre y de perdonarnos, y a veces tenemos un sentido incorrecto de quién es Dios. El mundo piensa de una manera diferente de quién es Dios, pero a veces esa forma del mundo de pensar de quién es Dios se transmite en nuestro pensamiento de creyente y pensamos de esa misma manera. Dios está obligado a amarnos y no es así. Dios está obligado a perdonarnos. Y a veces imaginamos que nosotros somos tan buenos, que hemos hecho contribuir tanto a Dios, que Dios está obligado a darnos la entrada al cielo. En Estados Unidos existe en algunos estados una legislación especial. Si usted trabaja en servicio social, ya sea barriendo calles, ayudando a enfermos, apoyando un asilo, se le cuenta ese trabajo como servicio social.
Y cuando usted comete una infracción, ya sea pasa un alto o roba o hace algo incorrecto en la legislación americana, usted puede apelar y a que su condena sea menor o que se le sea perdonada por todo lo que usted ha acumulado de buenas obras de servicio social. A veces como creyentes pensamos que lo que hemos hecho anteriormente nos sirve para avalar o para que Dios nos perdone ciertos actos que hemos hecho en el presente o que haremos en el futuro. Y no es así. Dios no está obligado. Por cuanto nosotros no merecíamos la misericordia de Dios ni la gracia de Dios, cada acto corresponde a, a una acción, a una consecuencia. Recordemos que decían en Israel que los padres hacían cierta acción en cuanto a las uvas agrias, las comían, las consumían, y que los hijos eran los que resultaba el problema, la dentera. Y no es así. El alma que pecare, esa morirá. Debemos tener cuidado con lo que hacemos, cómo vivimos, y no tener un concepto erróneo de Dios. Podemos pensar que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que la gracia está presente siempre, pero debemos recordar los otros puntos, que Dios es santo y que Dios es justo. Podemos pensar que a nosotros Dios no nos va a hacer lo que a otros les hizo. ¿Por qué? Porque somos buenos, porque hemos hecho mucho en la obra, porque hemos ido todos los domingos al templo, porque hemos leído la Biblia. Eso es incorrecto. Nosotros pagamos por lo que hacemos y debemos pedir perdón por ello. No significa que alguien haya perfecto, no. Yo puedo caer, todos podemos caer, pero está la oportunidad siempre y un camino para podernos acercarnos a Dios. Recordemos que tenemos un abogado, no porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. Que Dios ha provisto un camino para poder retornar a la senda correcta. Tú debes buscar a Dios no porque eres bueno, sino porque Él es bueno. Tú debes hacer las cosas no porque tú haces cosas buenas, sino porque Dios quiere que tú hagas cosas buenas para su gloria y su honra. Debemos tener cuidado de no tomar la misericordia y la gracia de Dios como algo que está obligado a Dios. Dios no está obligado. Pero tú sí estás obligado a buscar a Dios, a pedir perdón, y yo también, por toda acción incorrecta delante de Dios. Porque Dios no deja de ser justo y Dios no tiene mudanza. Dios no deja de ser perfecto y Dios no puede pasar por alto el pecado. Dios ha amonestado, ha castigado grandes hombres, y recordemos y pensemos en ellos como David, no porque era su amado, no porque era el rey de Israel, no lo castigaría. Recordemos también que debemos de pensar, y a veces en sentido decimos que hay grandes hombres de Dios, no es así. Son hombres comunes y corrientes que tuvieron un gran Dios. Y ese gran Dios está presente todos los días ahí tratando con nosotros, a través de la oración, a través de la palabra, a través de la predicación de la misma palabra. Busquemos la llenura de la presencia de Dios, busquemos los frutos del Espíritu Santo para que nuestra vida sea conforme a la palabra de Dios. Renovemos nuestra mente a través de la palabra de Dios. No pensemos que somos buenos, solamente Dios es bueno. Y debemos acercarnos a la bondad de Dios. Ese es el mensaje de hoy, hermanos. Deseo que sea de bendición para tu vida, que pueda quedarse en tu corazón y que quede grabado no solo en tu corazón, sino en tu mente, para que el día correcto tú puedas ver, sentir y examinar lo que hay en ti y que pueda ser cambiado y transformado como debe ser también en mí, porque esta palabra no solo es para ti, sino también es para mí y para aquel que todo lo puede escuchar, para nuestro Dios, que pueda hacer. Y a veces pensamos que no es un mensaje sencillo, pero la palabra de Dios es un mensaje que debe penetrar en nuestras vidas, que a veces duele, que a veces es necesario que ese dolor entre en nuestras vidas para poder transformar nuestras vidas. Dios te bendiga y ruego que el Señor nos guarde en medio de esta situación y podamos continuar no solo aquí, sino prontamente Dios permita que podamos reunirnos. Pero no solo es la iglesia, el templo, somos nosotros todos y podamos estar unidos, no a lo mejor físicamente, sino en oración y en espíritu. Los bendigo, hermanos, y deseo que sean guardados en ese tiempo.
A Dios sea la gloria y la honra.